Durante la historia, hemos visto cómo los imperios más grandes han cometido el mismo error fatal que ha llevado a su colapso inmediato o al mismo tiempo una decadencia de la que nunca se han podido recuperar. Creer que la guerra se gana simplemente acumulando más hombres, más armaduras o más potencia de fuego. La historia misma militar nos demuestra una y otra vez una verdad mucho más sangrienta. En el campo de batalla, la masa no decide el destino, la decide la mente. La estrategia, el gran plan para ganar la guerra, es muy diferente a la táctica, el arte físico y psicológico de tomar decisiones en segundos bajo el fuego enemigo. Un solo movimiento de flanqueo ejecutado en la oscuridad puede destruir a un ejército que duplica un número. Una línea defensiva que retrocede de forma calculada puede transformarse en un entusiasmante ataque en la trampa de aniquilación perfecta de la historia. Muchas veces, desde el polvo de la antigua Mesopotamia y los bosques impenetrables de Germania, hasta los campos minados de la Segunda Guerra Mundial y la revolución de los drones contemporáneos. Hoy analizaremos las maniobras más audaces, jamás ejecutadas, y al mismo tiempo acompañaremos a entender el terreno, el engaño y el momento preciso en que una derrota inevitable se convierte en una verdad. Aquí les presento de mi parte la anatomía de la guerra entre las tácticas y sus mejores ejemplos en la historia. Batalla de Chancellorsville, 1863, táctica, flanqueo oculto. En la primavera de 1863, el ejército de la Unión, liderado por el general Joseph Connaught, duplicaba en tropas al ejército confederado, liderados por Robert E. Lee, de más o menos 130.000 contra 60.000 hombres. Hooker había trazado un plan de tenazas para poder atrapar a Lee y asestarle un golpe duro a sus fuerzas, pero no contaban con que Lee en ese momento era considerado uno de los mejores militares de su historia. Lee había tomado el riesgo extremo de dividir sus fuerzas y hacer un aguante extremo en su posición. Había aprovechado la densa vegetación de Virginia para ordenarle a Stonewall Jackson dividir sus fuerzas de entre 30.000 y 30.000 cada uno, y así este último recorrería más de 19 kilómetros sin ser detectado por los exploradores del norte. La sorpresa de que cayó durante las 6:30 horas, dado a que Jackson había atacado un flanco derecho de la Unión, un 14º de ejército, había hecho que los soldados poco preparados y sobre todo que estaban en una hora específica de comida hicieran una estampida frente al enemigo de una retirada extrema, dejando hombres, suministros y sobre todo la moral un poco decaída. Esto considerado completamente una de las mejores victorias de la Confederación, dándole a Lee un título muy prestigioso dentro de su propia historia, pero que lastimosamente tendría consecuencias bastante curiosas. El general Jackson fue herido gravemente por fuego amigo durante la oscuridad de la noche y moriría un poco tiempo después, antes de la batalla de Gettysburg, dejando a Lee sin su mejor ejecutor personal táctico. Batalla de Leuthen, de 1757. Táctica, orden oblicuo, flanqueo escalado. Durante la Guerra de los 7 Años, Austria invadió la provincia de Silesia con un ejército masivo de más de 66.000 hombres, al mando del príncipe Carlos de Lorena. Federico II el Grande de Prusia acudiría al rescate con solo 36.000 soldados y que en este caso estarían bastante exhaustos por los combates anteriores. Los objetivos tácticos logrados a favor sería el engaño al mando enemigo. Federico lanzó una pequeña carga de caballería sobre el flanco derecho austriaco, en el pueblo de Borne, haciendo que el mando austriaco moviera ahí toda su reserva. Esto no contaban con que la maniobra oculta en el terreno, usando unas pequeñas colinas para tapar el movimiento grueso de sus tropas, movió a su ejército hacia la izquierda austriaca, haciendo un ataque de ángulo, o también conocido como el orden oblicuo. Atacó a la esquina de la línea austríaca de forma escalonada. Cada regimiento prusiano entraba en combate apoyando al anterior, destruyendo la línea enemiga por secciones específicas o seleccionadas anteriormente. Las consecuencias fue de que Austria perdió a 22.000 hombres, entre ellos 12.000 prisioneros, y Prusia solamente tuvo 6.000 bajas. Prusia recuperó Silesia y Federico II inmortalizó el orden oblicuo como la táctica militar europea predilecta en ese entonces. Batalla de Canas, 216 a.C., táctica, doble envolvimiento.
En la Segunda Guerra Púnica, Aníbal Barca cruzó los Alpes e infligió duras derrotas a Roma. Desesperado por erradicar la amenaza cartaginesa, el senador romano formó el mayor ejército de la historia conocida, 86.000 legionarios dirigidos por los cónsules Terencio Varón y Emilio Paulo. Los objetivos tácticos logrados en esta batalla fueron de que Aníbal decidió concentrar su infantería menos disciplinada, que en este caso sería la hispana y la gala, en el centro, sobresaliendo hacia el enemigo, y que en ese momento, cuando los romanos chocaron, el centro cartaginés cedió de forma lenta en una forma de U sin romperse. Al mismo tiempo, las masas romanas intentaron romper y apretar más el cerco, pensando de que las líneas iban a colapsar en cualquier momento, pero en ese momento llegó la trampa. Aníbal destruyó a la caballería romana en los flancos superiores y cerró el anillo en una retaguardia completa, mientras la infantería africana veterana atacaba las esquinas superiores de los flancos. Por consecuencia, más de 50.000 a 70.000 romanos fueron aniquilados en un solo día, incluyendo a un cónsul y 80 senadores. Esto fue considerado por muchos la mayor derrota militar histórica de Roma y al mismo tiempo la mayor victoria cartaginesa en esa guerra. Operación Uranio/Stalingrado, 1942, táctica. Cerco operacional en Tenasa. En el verano del 42, Hitler lanzó la operación Firebird para capturar los pozos petroleros del Cáucaso y la ciudad de Stalingrado. El sexto ejército alemán de Friedrich Paulus se empantanó en una guerra de desgaste calle por calle dentro de la propia ciudad, descuidando la protección de sus flancos más lejanos. La identificación del punto débil gracias al mando soviético de Zhukov y Vyshensky detectó que los flancos norte y sur del sexto ejército estaban custodiados por tropas rumanas e italianas, mal equipadas obviamente. Ataque concentrado en tenazas, el 19 de noviembre del 42, las fuerzas soviéticas lanzaron dos ataques masivos desde el norte y el sur de Stalingrado, aplastando toda la línea rumana y empezando un cerco en solo 4 días. Ambas tenazas se unieron en Kashat del Don, atrapando a las tropas enemigas. Por consecuencia, e impacto obviamente, alrededor de 250.000 soldados del eje quedaron cercados dentro de la ciudad. Su rendición en febrero del 43 representó la pérdida irrecuperable de un ejército completo de la Wehrmacht. Al mismo tiempo, destruyó el mito de la invencibilidad alemana para ese entonces en la guerra. Batalla de Gaugamela, 331 a.C., táctica. Penetración y yunque y martillo. Alejandro Magno invadió el imperio persa y al mismo tiempo el rey Darío III, para evitar un posible colapso de su influencia, decidió reunir el ejército más grande, para entonces también conocido, como ya lo he dicho varias veces, más de 100.000 hombres en las llanuras abiertas de Gaugamela, actual Irak, para aprovechar su superioridad en caballería y en carros defalcados. El objetivo táctico en este empleamos y en lo que podemos realizar y investigar sería la Falange, más conocida como la Falange Macedonia. Avanzó de frente conteniendo el grueso del ejército persa. Al mismo tiempo crearía una brecha. Alejandro desplazaría su caballería en diagonal hacia la derecha, obligando a los persas a extender su propia línea y no ser flanqueados. Pero esto fue una trampa. Este estiramiento creó una brecha en el centro persa y Alejandro formó inmediatamente una cuña con la caballería de los compañeros y cargó directamente contra la posición de Darío. Por consecuencia, aterrorizado, Darío huyó, dejando completamente desmoralizado su ejército, siendo aniquilado en el proceso. Para muchos sería completamente la proclamación de Alejandro como rey de Asia y el completo colapso del imperio aquemenida en ese entonces. Batalla de Sedán, de 1940. Táctica, ruptura profunda y blitzkrieg. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, los aliados esperaban un ataque similar al de la primera, a través de las llanuras de Bélgica. Sin embargo, el plan Manstein propuso enviar las fuerzas principales blindadas a través del espeso y en teoría impenetrable bosque de las Ardenas. La sorpresa estratégica usada por el cuerpo blindado de Heinz llegó primero al río Mosa en Sedán antes que las fuerzas francesas pudieran reaccionar. La aviación en picada, los Stuka, bombardeó incesantemente las fortificaciones francesas, mientras que la infantería cruzaba el río en lanchas neumáticas para establecer cabezas de playa.
ya hubo una ruptura, ya sea que los tanques no esperaron a la infantería a pie, sino que se lanzaron a máxima velocidad intentando hacer un embolsamiento mayor, y se logró gracias a que fuerzas inglesas y algunas francesas quedaron en retaguardia, y sobre todo hacia el río de la Mancha quedó un corte profundo, ya sea que los ejércitos aliados en Bélgica quedaron aislados, sobre todo del resto del ejército francés en una parte, lo que mucho sería la evacuación de Dunkerque. El resto de las fuerzas francesas quedaron completamente inhabilitadas, haciendo que muchas veces la mayor potencia en ese entonces militar capitulara en menos de 6 semanas. Batalla de Kursk, 1943, táctica. Defensa en profundidad. Tras la derrota en Stalingrado, Alemania buscaba retomar la iniciativa en el frente oriental, eliminando el gran saliente soviético de Kursk, conocido oficialmente como Operación Ciudadela. Los soviéticos, gracias a su red de inteligencia, conocían la fecha y los puntos exactos donde sería el ataque. Los objetivos tácticos logrados a favor serían la saturación del espacio. Los soviéticos crearon unas 8 líneas defensivas continuas que sumaban más de 300 kilómetros de profundidad. Al mismo tiempo, los puntos fuertes de antitanque, o también conocidos como los Kampffronts, se canalizó en los tanques alemanes hacia las zonas de tiro cruzado, y al mismo tiempo combinaban esto con minas hiperdensas y zonas completamente destruidas por ejemplo, incendios o algún tipo de saliente. La conversación de reservas, mientras que el ejército alemán desgastaba sus divisiones Panzer intentando romper línea tras línea, la URSS mantenía intacto su frente de reserva, conocido como el Frente de la Estepa. Como consecuencia, la ofensiva alemana fracasó tras avanzar apenas unos kilómetros. Fue la primera vez en toda la guerra que una gran ofensiva alemana en verano era detenida en seco. Alemania había perdido completamente la iniciativa estratégica en el frente oriental para siempre. Campaña de Rusia, de 1812. Táctica, tierra quemada y desgaste logístico. Napoleón invadió el Imperio ruso al frente de la Gran Armée, más de 600.000 hombres, para forzar al zar Alejandro I a cumplir con el bloqueo continental contra Gran Bretaña. En estos casos, gracias a su poderío y sobre todo su influencia, estaba completamente decidido a acabar con la influencia del zar y al mismo tiempo hacer cumplir todas sus exigencias. Por eso mismo, los objetivos tácticos logrados a favor sería la evasión del combate decisivo. Los generales rusos Barclay de Tolly y Kutuzov sabían que no podían vencer a Napoleón en una batalla abierta, por lo que ordenaron una retirada constante, y al mismo tiempo decidieron destruir sistemáticamente sus propios recursos. A medida que se retiraban quedaban cosechas, destruían pozos, sacrificaban ganado y evacuaban ciudades, dejando a la Gran Armée sin capacidad de provisiones sobre el terreno. El vacío en el Moscú, sobre todo, de que los rusos incendiaron su propia capital histórica tras la batalla de Borodino, dejando a Napoleón una ciudad en ruinas sin que nadie con quien negociar la paz. Como consecuencia de impacto, tuvimos por mucho uno de los mayores desastres militares de su historia, gracias a que de los 600.000 hombres, solo 50.000 sobrevivieron, además del propio Napoleón, claro. Este desastre marcó el principio del fin del Imperio Napoleónico, sobre todo sobre la Francia imperial, y por mucho el mayor desastre estratégico, militar e histórico de Francia, si no contamos otros casos específicos. Como un mensaje final, pues le doy las gracias por seguir viendo este video hasta acá y por todo. No sé qué decir aquí honestamente, así que gracias de nuevo y esperemos que vengan mejores cosas en el futuro.